Esto, haciendo unas pruebas. Vamos a esperar unos minutos si se unen otros participantes y ya iniciamos. Magnífico. Perfecto. Bueno, de todas maneras lo envié. Estábamos probando hacer una retransmisión por YouTube, pero está presentando un eco. Así que vamos a hacerlo todo por acá, por Meet. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Y... Ok, vamos a esperar un par de minutos y ya iniciamos. Ok, mientras iniciamos, vamos conociendo los que están aquí presentes. Veo a Jacobo, Carolina. Carolina creo que estuvo en la sesión pasada de reporte de no conformidad de Nicaragua, ¿no? Así es, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo siempre voy a seguir estos cursos bien importantes. Gracias por apoyarnos. Claro que sí. Veo a Gerardo, Eduardo, Shirley, Yair. Yair creo que también está en México. Marcelo nos acompañó también en la sesión pasada. Aurora, Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Que darle un Hola, ¿qué premio. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Alex. Un premio a los argentinos porque son las 7:30. Muy bien. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con esta sesión de control de información documentada. Agradezco los participantes. Realmente para nosotros es un agrado acompañarlos en esta sesión y revisar estos conceptos asociados a la información documentada. Realizamos varias publicaciones, hemos visto diversos comentarios. Este es un tema muy, muy interesante. Es una base o es la base para la documentación que manejamos en estos sistemas de gestión de 9001, 45001 o la norma ambiental ISO 14001. Entonces vamos a trabajar una hora y revisaremos el control de la información documentada de acuerdo o lo que requieren estas normas.
Nosotros somos más consultores, somos una firma que acompaña a diferentes organizaciones en implementar, mantener, mejorar sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiental. También realizamos acompañamientos e implementación de sistemas de gestión de compliance, soborno, verificamos huellas de carbono. Tenemos también un programa de felicidad muy, muy interesante. Tenemos un cliente que tiene más de 1,000 empleados y lo que quiere el jefe es que todos en la empresa sean felices. Entonces, muy interesante porque es una consultoría para este riesgo psicosocial, abordar todos estos temas asociados a felicidad. Tenemos 19 años de experiencia apoyando diferentes organizaciones en diferentes tipos de industrias, como el sector de hidrocarburos, hoteles, manufactura, transportes, aeropuertos, centros de convenciones, astilleros, universidades, empresas que gestionan residuos en países como Colombia, Venezuela, Costa Rica, también en Perú. Y los voy a acompañar en esta sesión. Mi nombre es Ricardo Ávila, yo soy ingeniero civil, tengo un magíster en gestión ambiental, tengo una especialización en gerencia de la calidad, también en gerencia de instituciones educativas, consultor de 9, 14, 45, gestor de gases de efecto invernadero, y desde el año pasado lidero el proyecto de consultoría para Porsche en Latinoamérica, visitando más de 14 países en toda Latinoamérica. Ha sido una experiencia exitosa y también con grandes aprendizajes que compartiré tanto a mis clientes como a ustedes, los participantes en esta sesión. Bueno, aquí un poco visitando, por ejemplo, Santo Domingo, Asunción en Paraguay. Tengo otro cliente de nosotros que es Sempertest, que fabrica globos, centro de convenciones. Aquí estamos en una formación de gestión de cambio. También tenemos Trimeca, un cliente del sector de hidrocarburos. Oil and Gas es uno de los contratistas más grandes que tiene Colombia con la petrolera Ecopetrol, que con Trimeca, un astillero como Astivic, lo acompañamos hace más de 10 años implementando y manteniendo su sistema de gestión. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a comprender los conceptos básicos. ¿Ok? Entonces, para ustedes que están en esa sesión, si están aquí, algo de estas publicaciones y en este grupo de mejora les interesa, algo no, seguramente bastante asociado a información documentada. ¿Por dónde vamos a arrancar? Vamos a empezar a revisar los conceptos. Y esa es la clave, tanto como consultores, como líderes de proceso, líderes de implementación o como auditores. Lo importante es revisar, antes de todo, cuáles son los conceptos que están asociados a este tema. También vamos a revisar los requisitos de las normas ISO 9001, 14 y 45, asociadas a contratos de información documentada, como son 751, 752 y 753, y durante la interpretación y los puntos que vamos a revisar, les voy a hacer algunas recomendaciones sobre el contrato de información documentada. En algún momento, cuando se dé el espacio, podrán hacerme preguntas, conversamos, charlamos. Esta sesión más que todo es para ustedes. Nosotros no somos los dueños de la verdad, es el conocimiento que hemos aprendido durante estos años para implementar y mantener y mejorar organizaciones con sistemas de gestión, y espero transmitírselos en esta sesión también. Entonces arranquemos en control de información documentada mirando estos conceptos, pero antes de eso vamos a ver desde dónde se están conectando. Primero, si se está escuchando bien, pueden con la manito o decirme un positivo, un chulo, si se está escuchando bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, excelente, qué bien. Y listo, y ahora aquí en el chat pueden escribirme desde dónde se están conectando. Vamos a mirar quiénes estamos aquí. Una comunidad que ha crecido en estos 20 días que hemos creado esta comunidad en este grupo de WhatsApp. Marcelo desde Argentina, muy bien. Desde Nicaragua, Gerardo. Ecuador, muy bien, Ecuador. Bueno, nosotros desde Colombia, listo, Mildred, aquí está Colombia, Cali. Ok.
Eduardo es de Estados Unidos. Muy bien, excelente. Ok, bueno, veamos que tenemos diferentes países desde toda Latinoamérica o América. Tenemos acá Colombia, Medellín. Muy bien, excelente. Ok, entonces vamos a mirar conceptos asociados a información documentada. Vamos a trabajar o estamos trabajando con sistemas de gestión integrados o integral. Por ahí me preguntaron, hasta me regañaron en una publicación, que la persona decía que tenían que ser sistemas de gestión integrados. Bueno, no discutamos por el orden. Realmente son sistemas que trabajan para ser más eficientes en la implementación de estos estándares, sea para calidad 14001, 45001, de una forma integrada o un sistema de gestión integrado. Ese no es lo importante. Lo importante es que seamos eficientes. Ahora, debemos recordar que no existe una norma única asociada a estos sistemas de gestión integrado, sistemas de gestión integral o sistema integral de gestión. No hay una norma única. Para calidad manejamos 9001, para seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 y para ambiental ISO 14001. Esas son las tres normas comunes por las que por lo general implementan las organizaciones. Hay otras normas como 27001, 28000, 22000 y todas las normas en general trabajan información documentada. Todas las normas, contexto, liderazgo, responsabilidad, nos piden una política, competencia, control operacional, evaluación de desempeño, gestión de riesgo, mejora continua. El punto de esta sesión, básicamente, ¿cuál es? Información documentada. Entonces, 9001 tenemos que son 10 capítulos, igual como en 14 y en 9, siguiendo ese anexo SL o la estructura de alto nivel. Y en esta norma encontramos que en 7.5 nos está pidiendo información documentada, la creación de esa información documentada, de esos controles. Si vamos a 45001, igual acá en 7.5 nos pide información documentada. Y si vamos a ambiental en ISO 14001, también nos está pidiendo información documentada. Ok. En la familia de normas ISO 9000, donde encontramos los requisitos asociados a un sistema de gestión, en la ISO 9001. Pero si yo quiero conocer el vocabulario, utilizo la norma ISO 9000. Entonces, en los conceptos, o para encontrar los conceptos de información documentada, vamos a utilizar la norma ISO 9000. Recuerden que para implementar el sistema de gestión, sea calidad, donde están los requisitos o donde están los debe, es ISO 9001. Pero si yo quiero conocer los conceptos básicos asociados a este sistema de gestión, ¿qué norma utilizo? La ISO 9000. Y es bien interesante porque como líderes de implementación de sistemas de gestión o auditores o consultores, a veces encontramos sistemas, empresas certificadas que dicen, estamos certificados en la ISO 9000. Y eso es mentira. ISO 9000 no se certifica. La norma que se certifica es ISO 9001. Entonces, bien interesante que revisemos estos conceptos y aquí les coloco estas normas que son importantes que ustedes las tengan, las usen, las compartan con sus clientes y revisen para qué son. Entonces, tenemos la ISO 9000, como les decía, donde tenemos fundamentos, conceptos, el vocabulario asociado a sistemas de gestión. Esta norma también fue publicada en el 2015. Tenemos la 9001, ya la sabemos, versión 2015, estamos todos atentos a esa expectativa que va a existir un cambio. Se habla que a finales del 2025 saldrá una nueva versión, hay una cantidad de discusiones sobre esa votación, pero bueno, no es el punto de esta reunión. 2015 fue la publicación de la ISO 9001 y hay una norma de orientación para implementar ISO 9001, que es la 9002. También la pueden utilizar para escuchar orientaciones o leer una guía asociada a la implementación de ISO 9001. Ahora, otra guía mucho más específica asociada a información documentada es la ISO 10003 del 2021.
Aquí en Colombia nuestro normalizador y Contec le dice guía, ¿sí? Es una guía para la información documentada. Entonces, conceptos en 9000 y puedo revisar también. En ISO 10013 también hay un concepto, ya lo vamos a revisar. Y orientaciones para implementar esto, también puedo utilizar la ISO 9002 y la ISO 10013 como guía. Ok, entonces vamos a ver estos conceptos donde yo tengo que es un documento, que es la información y en el medio en que está contenida. En la ISO 9000 les recomiendo mucho este anexo donde van a encontrar este esquema donde ustedes van a ver cómo se cruzan o cómo se usan estos conceptos en la norma. Entonces yo tengo un documento, entonces nos dice información y el medio en que está contenida. Bueno, está bien, pero ¿qué es información? Datos que poseen significado. ¿Y qué son los datos? Hechos sobre un objeto. Entonces, un tipo de documento son los registros, que es un documento que presenta resultados obtenidos. Ahora bien, tengo información documentada, que es información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio en que la contiene. Oye, yo no me voy a aprender esto de memoria, ni tampoco quiero que mi disco duro se llene con esta información en la memoria. ¿Qué debo usar? Vamos a la ISO 9000 y si yo quiero repasar cómo, cuáles son estos conceptos, les recomiendo esta gráfica. Entonces vamos a ir revisando uno. Cuando estamos chequeando información documentada, nos encontramos con esta palabra. Información son datos que poseen significado. Una pregunta al grupo. Si yo veo esta imagen, bueno, ahí creo que me quedó bien. Es información, ¿qué me dicen? Sí, es información. Ok, posee un significado. ¿Qué me está diciendo? Bueno, me disculpan el dibujo, pero ¿qué me está diciendo? ¿A dónde debo seguir? Okay. Dirección a la derecha o a la izquierda, depende cómo lo veas. Perfecto, perfecto. Muy amable. Eso es. Ahora bien, ¿y qué es un documento? Esa información o cualquier información y el medio en que está contenida. Si nosotros estamos implementando un sistema de gestión y solicitamos, muéstrenme el procedimiento de emergencias. Y el cliente nos presenta el procedimiento de emergencia y nos muestra, sí, claro que sí, déjenme le reproduzco este video. ¿Es un documento? ¿Sí o no? ¿Un video es un documento? Sí. Alguien nos dice que sí. Es un documento visual. Un documento y auditivo. Visual y auditivo, muy bien. Pero es un documento, ¿es válido? Sí. Ok, claro que sí. Entonces, es un documento. Entonces, invitación, muy interesante. Invitación. Tenemos que sacar de nuestro disco duro que los documentos obligatoriamente tienen que ser impresos. No. Pueden estar en cualquier tipo de medio. ¿Ok? Y en el medio en que está contenido. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma? Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y mantener. Les recomiendo bastante esta palabra, la vamos a ver. Controlar y mantener y el medio en que está contenida. Entonces, esta información que la empresa debe controlar y mantener, vamos más adelante, les voy a explicar, pero desde ya vamos a escribir dos palabras. Cuando estoy leyendo las normas, yo voy a estar atento de estas dos palabras mágicas, conservar y mantener. Cuando estoy leyendo ISO 9001, ISO 14001 o estoy leyendo ISO 45001, voy a estar atento. Si observo estas dos palabras y además de eso me dice información documentada, ¿sí? O dice conservación de información documentada o dice mantener información documentada, tengo que estar atento.
¿Por qué? Esa información la empresa tiene que controlarla, mantenerla y el medio en que la contiene. Tengo formato, realmente no hay una definición en la norma ISO asociada a formato. En Latinoamérica lo utilizamos bastante, que nos dice que un formato, nosotros podemos definirle de esta forma, es un esquema o una plantilla con los espacios o campos en blanco, diseñado para presentar resultados o proporcionar evidencias de actividades que van a ser realizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han realizado. El formato está en blanco. El formato está en blanco. Yo diseñé esa plantilla para obtener evidencias. ¿Sí? Está diseñada. ¿Qué si está en la norma ISO 10013? Esta definición de formulario, o en inglés dice form, información documentada que debe mantenerse y utilizarse para registrar los datos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Podríamos entenderlo que tiene mucha relación con esta definición de formato. Pregunta, ¿tanto formato o formulario es lo mismo que registro? ¿Qué me dicen? No, el registro cuando está completo. El formulario es cuando estaría en blanco. Excelente, excelente, muy bien, es bien interesante. El formato o el formulario está en blanco. Ya yo lo diseño. Sí tengo que controlar ese formato. Lo creé en mi sistema de gestión. Claro que sí, yo lo creé. Ahora bien, cuando ya yo lo implemento, lo diligencio, ahí sí se va a convertir en un ¿qué? En un registro. ¿Y qué es un registro? Son evidencias. Es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. Entonces, hasta aquí un bonus bien interesante para ustedes, o recordar a los que desarrollan auditorías o son consultores. Bien interesante porque a veces estamos en auditorías internas o externas y le decimos, bueno, preséntame las evidencias de ese procedimiento, ese registro, veamos la implementación y nos traen el formato. Mire, ingeniero, aquí está. No, pero es que ese es el formato, está en blanco. Yo necesito ver que se implementó. Ahí se convierte que si está implementado en un registro. Ok, muy bien. Otro concepto bien interesante que necesitamos, proceso, es ese conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar el resultado previsto. En español, ¿qué es un proceso? Un conjunto de actividades que transforma entradas en salidas. ¿Ok? ¿Quién determina los procesos de la organización? La empresa, no lo hace la norma. La norma me dice que la empresa es la que debe determinar cuáles son sus procesos. Ahora bien, este proceso, ese conjunto de actividades que transforma estas entradas y salidas, que le podemos aplicar controles y también tiene unos recursos, yo puedo tomar la decisión, ¿sí? Para explicar cómo hago ese proceso, puedo documentar un procedimiento. ¿Y qué es un procedimiento? Es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Yo puedo tener un proceso y de ese proceso documentar un procedimiento, o puedo tener un proceso y documentar varios procedimientos. ¿Quién decide eso? La empresa. ¿Okay? ¿Qué es el procedimiento? Esa forma especificada, el qué, el cómo, el cuándo de ese proceso. Y este procedimiento es información documentada, que ya vamos a ver que la norma me requiere o exige que yo establezca unos controles para crear, para mantener y conservar la información documentada. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Si me regalan una manito, si vamos bien. Ok, ok. Muy bien, excelente, excelente. Ok. Son conceptos, de todas maneras en la norma los pueden seguir repasando. También vamos a tener este video disponible para ustedes. Entonces veamos qué debemos hacer y qué debemos tener en cuenta. Vamos a mirar información documentada y unas recomendaciones. Yo puedo tener un sistema de gestión. En este caso, estoy observando el mapa de proceso de una empresa de construcción, donde tengo 3 niveles de proceso.
tengo un proceso, tengo dos tipos de proceso gerencial, tengo gestión HCQ. Ok, tengo por aquí un comentario, me dicen, hay un dato importante, hay procedimiento y procedimiento documentado. En estas normas 9001, 14001 y 45001 hablamos de información documentada. Ya no vas a encontrar ese término de procedimiento documentado. Ya ahorita, más adelante, les voy a nuevamente a colocar las palabras clave que vamos a tener en cuenta de mantener y conservar para que ustedes estén atentos. ¿Ok? En la antigua 14.001 y en 18.001, si los que recuerdan, decía bastante procedimiento documentado. Ahora hablamos de información documentada. Pero atentos que ya vamos a ver esto, las dos palabras mágicas para información documentada, y con eso van a despejar dudas asociadas a la implementación de estos controles que requieren esta norma. Entonces, recapitulando, aquí les estoy presentando un mapa de procesos, como lo conocemos coloquialmente, de una empresa de construcción, donde sepamos los procesos. Estoy apagando un micrófono de alguien. Qué buena. Ok. Y tengo 3 niveles de proceso: gerencial, misional y de apoyo. Ok, esos son los procesos de esta organización. Aquí tengo gerencial, aquí tengo un proceso comercial, se ganaron el negocio, lo planean, lo ejecutan, o también pueden alquilar equipo. Y tengo procesos de soporte como compras, gestión humana, mantenimiento, gestión de infraestructura. Ok, ¿qué nos pide la norma en el numeral 441? Determina estos procesos. Dime cuáles son esas entradas, cuáles son esas salidas, cuál es la secuencia y la interacción de estos procesos, cuáles son los criterios y los métodos de esos procesos. ¿Ok? Esto me lo pide 9001 en 441. ¿Cuáles son los recursos para ese proceso? ¿Ok? ¿Cuáles son los riesgos? Además de eso, ¿cuáles son esos indicadores? ¿Cómo le vas a hacer seguimiento y medición y vas a mejorar estos procesos? Ok, pero hay un numeral, ya yo sé que es un proceso, esa serie de actividades, sé cuáles son los criterios, los métodos, pero luego la norma me dice en 442, atentos, debes mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos y para conservar esta información documentada. Ok, entonces, ya en 442, aquí un poco más grande, la norma, recuerden que trabajamos en un ciclo PHBA. Entonces aquí en este 442 yo estoy planeando, ¿sí? ¿Cuál es la información documentada de mis procesos que voy a mantener? Y además de eso, ¿cuál es la información documentada de mis procesos que voy a conservar para tener la confianza de que mis procesos se realizan según lo planificado? Este numeral es clave. Hay algunos que, listo, hacen el curso de auditor, se certifican, hacen la fiesta, lo colocan en sus vidas. Hay otros que hacen el curso de formación de líder de implementadores de ISO 9001, 1445, trabajan en diferentes organizaciones, pero vamos, revisen nuevamente los requisitos de la norma y es bien interesante que repasemos qué nos pide 441 y qué nos pide 442. Entonces, aquí en 442 ya me está diciendo de esos procesos, mantén esa información documentada para apoyar estos procesos. Y además de eso, ¿cuál es la información documentada que debes conservar para tener confianza que esos procesos realizan lo que se planea? Si nos vamos a ISO 10013, en la introducción de esta norma nos dice que las empresas o las organizaciones deben mantener y conservar información documentada para apoyar la operación de estos procesos, de sus procesos, y tener confianza en que los procesos se están llevando a cabo según lo planificado. ¿Dónde vimos esto? Nuevamente, ¿dónde lo vimos? En 442 de ISO 9001. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, una pregunta que están haciendo, voy a responderla. En estas normas de ISO 9000, 9001, si no alguno que me corrija, no vas a encontrar esa división de estratégico, misional y de apoyo en los niveles de proceso. Eso está en la teoría de proceso.
De hecho, ISO no dice, tienes que tener un mapa de proceso. Te dice, determínalo. Determínalo. Trabaja con un enfoque basado en procesos, es un principio. ¿Sí? Ya en la teoría de gestión por proceso y todo, es donde se ha desarrollado que existen diferentes tipos de procesos. Pero en estas normas, si no le digo a los asistentes que me corrijan, si encuentran, también me avisan, me ayudan, todos los días estamos por aprender. Pero que ellos recuerden, no están. ¿Ok? Porque sí, debemos tenerlos organizados. La secuencia de interacción de estos procesos. Entonces, recapitulando, ya vi que en 442 nos pidió mantener y conservar información documentada para apoyar la operación de estos procesos. Oye, pero Ricardo es insistente en este tema. Además de eso, en ISO 10013 me está diciendo desde la introducción de esta norma para orientarse, para tener la orientación o guía para información documentada, me está diciendo exactamente lo mismo. Ok, entonces esta información documentada es esa que la empresa necesita controlar y mantener por la organización y el medio en que está contenida. También lo vimos en los conceptos que les presenté que hizo la ISO 9000. Ok, esta información, ¿para qué la podemos utilizar? Para comunicar, proporcionar evidencia objetiva o para compartir conocimiento. Propósito de la información documentada: comunicar, proporcionar evidencia o para compartir conocimiento. Y esta información documentada nos permite gestión del conocimiento, preservar los conocimientos de la empresa y las experiencias de la organización y puede generar valor para apoyar la mejora. ¿Ok? ¿Dónde encontramos esto? En esta norma de orientación. Esta misma norma nos dice qué debo tener en cuenta para la información documentada. Una empresa, una ferretería y una universidad son iguales. Su sistema de gestión será igual. ¿Qué me dicen? Las empresas tienen el mismo sistema de gestión. ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribir, pueden decirme también si quieren abrir el micrófono. Adelante. El sistema de gestión de una ferretería es igual al sistema de gestión de una universidad. ¿No? Dice por acá José. Muy bien, excelente. No es igual. Ok. Depende de sus procesos. Entonces, ojo con esto que vamos a ver. ¿Qué nos dice esta orientación para información documentada? Cuando yo voy a planear la información documentada, cuando yo voy a considerar la información documentada que voy a controlar, que voy a mantener y que voy a conservar, debo tener en cuenta el contexto de la empresa. Requisitos legales, qué está pasando allá afuera de mi organización, requisitos normativos, necesidades, expectativas también de las partes interesadas. Bueno, también parte del contexto interno, todo el contexto interno y externo, necesidades, expectativas de parte interesada. De pronto un cliente o una parte interesada me está exigiendo algo. ¿Ok? Pero además de eso, también tengo que tener en cuenta los riesgos de mis procesos. Por ejemplo, si estamos en seguridad y nosotros tenemos un trabajo, trabajos en caliente, donde hay soldadura, una empresa metalmecánica, o están haciendo un pipeline con soldadura y todo. ¿Dónde debe estar el permiso de trabajo? ¿En la oficina del coordinador HCD o SCT o tiene que estar en campo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Dónde debería estar ese permiso? En el campo. En el campo, muy bien, ahí, disponible a todos. Se liberó el permiso, ¿no? Si se hicieron los riesgos y todo. Ok, pero también, miren qué interesante este tema. Pueden existir riesgos asociados a la información documentada. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si llueve? ¿Ok? Se podría afectar la información documentada. Entonces yo tengo que planear cómo voy a conservar esa información documentada en campo. ¿Cuáles son los medios en que la voy a disponer? Algunos clientes de nosotros, por ejemplo, tienen unos tableros, de hecho digitales, unos kioscos en sus plantas, donde ya no tienen papel, todo lo tienen visual, tienen monitores, en su empresa también lo pueden hacer con televisores y todo, monitores, y ahí está disponible la información documentada, protegida, y ahí está, disponible, accesible. Entonces, puedo tener en cuenta los riesgos. Pero además de eso, también tengo que tener en cuenta lo que piensa la dirección, lo que establece, para dónde quiere ir la dirección estratégica, esa misión, esa visión, esa política de la organización. Entonces, hasta aquí voy trabajando información documentada. De repaso,
importante, mis procesos, pero también tengo que tener en cuenta en 442 mantener y conservar esa información documentada para que esos procesos brinden la confianza de que están haciendo lo que se planeó, pero además de eso tengo que tener en cuenta el contexto, parte interesada, los riesgos de mis procesos también, la dirección estratégica para considerar esta información documentada. Ok, otro numeral muy interesante de información documentada es el primer numeral de la sección del corazón de ISO 9001 para la prestación de servicio o la producción, que es 8.1, planificación y control operacional. Cuando ustedes leen este numeral, van a encontrar que en el literal E nos dice que debemos determinar o debemos establecer mediante qué controles para la determinación, el mantenimiento y la conservación de información documentada, en la extensión necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado y demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. Oye, Ricardo, y la norma está repitiendo lo mismo. Ya va. En 8.1 te dice de esos procesos que tú determinaste, planifica, pero ahora también vas a planificar, ¿sí? ¿Cómo vas a determinar y mantener y conservar la información documentada de estos procesos para tener confianza en que se han llevado a cabo según lo planificado? Ayer lo vimos en 441, 442, lo vimos, podría decirse de forma general, a tipo de proceso. Aquí ya estoy planeando mis actividades diarias. Yo puedo planificar esto en un procedimiento. Puedo definir cuáles son los procedimientos de mi proceso, cuál es la información documentada que voy a retener. Entonces puedo decir, en el caso de este edificio, yo voy a realizar unos ensayos. Ok, puedo definir un procedimiento para los ensayos de resistencia, pero también donde voy a conservar los registros, las evidencias de esos ensayos y de la liberación. Aquí todavía no estoy prestando servicio. Aquí estoy, ¿qué? Planeando la prestación de servicio. Aquí tengo unos numerales que me ayudan a aplicar esto. Entonces, 8.1 planea, y esta es la carta de navegación para que yo preste el servicio, lo controle, le haga trazabilidad, propiedad del cliente, el otro es preservación. Y si todo va bien, lo que yo planeé, puedo liberar, y si algo falló en la prestación de servicio, de acuerdo a lo que planeé, puede existir un incumplimiento de los requisitos, sería una salida no conforme. Yo planeo esto y planeo cuál es esa información documentada que voy a mantener y conservar. Ok, pregunta. Aquí, listo, muy bien, excelente. Ya lo vamos a ver. La información documentada de una ferretería, de una universidad, no son iguales. Depende bastante, y aquí lo están anotando, de su contexto, de los riesgos, pero también de la competencia personal, del tamaño de la empresa y de la complejidad de las tareas. Ya lo vamos a ver. Ok, ¿cada cuánto se deben revisar los riesgos? Es una buena pregunta. Lo que te puedo responder, hay algunos clientes que no les gusta esta respuesta, pero depende de muchas cosas. Los riesgos son dinámicos. ¿Sí? Cambió el contexto, cambiaron las actividades de mi empresa. Listo. Pero respondiéndote más en forma concreta, los riesgos, tú debes tener unas acciones para abordar esos riesgos, teniendo en cuenta esas actividades que estás implementando, hazle seguimiento al cumplimiento de esas actividades. Así vas revisando, igual como las acciones correctivas. Y esos plazos que te colocaste para esas actividades, para esas acciones, en esos plazos puedes ir revisando cómo va el riesgo. Pero también establece frecuencias en tu organización, semestralmente, trimestralmente. Puedes ir revisando la eficacia de estos riesgos. Pero tu guía es ese plan de acción. Muy bien, entonces, ¿qué hemos visto? Ya yo tengo los numerales iniciales para planear la información documentada. Y aquí las dos palabras mágicas que me van a permitir a mí decidir, oye, ¿cuál es la información documentada que yo necesito crear
en mi organización. Ya más de eso, controlar. Entonces, escríbanlas, ténganlas a la mano. Cada vez que ustedes estén leyendo la ISO 9001 o 45 o 14, deben tener en cuenta estas palabras. Mantener y conservar. Cuando nos habla de mantener información documentada, lo que les comentaba hace poco, ya la norma no me dice procedimiento documentado, ya la norma no me dice manual de calidad, nada de eso me dice, no me dice guía, no me dice instructivo, no me dice nada de eso. Cuando estoy leyendo el texto de la norma, puede que encuentre explícitamente estas dos palabras, información documentada. Yo voy a revisar si en ese texto, esa cláusula me dice mantener o me dice conservar. Oye, Ricardo, ¿y cuál es la diferencia? Si me dice mantener, puede ser un procedimiento, puede ser un documento, puede ser una guía, puede estar documentado, puede estar en la página web. Mantener, ¿ok? Información asociada a ese tema, ¿ok? Es lo usual. Pero si me dice conservar, aquí hay un truco para los que conocen las versiones anteriores de la norma, es lo que antes trabajábamos con ese procedimiento obligatorio de control de los registros. Son evidencias de ese numeral, evidencia esa actividad asociada a ese numeral. Por lo tanto, lo vamos a asociar a registro. Entonces, yo sé, el numeral me pidió mantener, puede ser un procedimiento, una guía, un documento, cualquier tipo. Pero si me está hablando de conservar, ya yo sé que son evidencias de implementación de ese numeral. Hace poco hice un post asociado a este tema, lo pueden revisar, ahí le hice o les coloqué la relación de estos 24 requisitos de información documentada como guía. Ayúdenme a revisarlo, hagan un check, lean 9001 y díganme, Ricardo, estoy de acuerdo, son esos 24 requisitos. O, un momento, porque dices que son 24, a mí nada más me dan 10. De repaso, lo pueden hacer como ejercicio para ustedes y de esa forma podríamos revisar que todos estos conceptos están siendo eficaces para la implementación de su sistema de gestión. Ok, invitación bien interesante ya en esta sesión donde estamos en este live. Seamos líderes, implementadores de sistemas de gestión, auditores y consultores que ayuden a la empresa, que estos sistemas de gestión les ayuden y sean herramientas para tomar decisiones, que vuelvan que nuestras empresas sean que sea mucho más fácil trabajar en esta organización. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Hay un tema con las empresas que tienen ISO. Algunos empleados odian los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque de pronto se ha implementado un sistema de gestión denso, complejo. Entonces, información documentada por las normas no es una cantidad de documentación. La norma no nos pide una cantidad de documentación. De ti como auditor, consultor, líder implementador, es que puedes tomar la decisión que cambiemos este paradigma de que esto sea mucho más fácil, que sea mucho más práctico. Y ojo con esto, tienen que también aprender a desaprender. Hay algunos que tienen algunas prácticas matriculadas aquí y creen que todas las empresas tienen que hacer exactamente lo mismo que ellos han hecho durante sus 10 o 5 años o 20 años que han estado en esa empresa. No. La empresa decide cómo hacerlo. Entonces déjense sorprender cómo la empresa está trabajando cada uno de este tema. ¿Qué necesitan ustedes? Conocer los conceptos básicos y que piden como redirigimiento las cláusulas de 9001, 45 y 14. ¿Qué es lo que busca estas normas? Que esta información documentada realmente sea útil, sea simplificada y no nos vuelva en nuestra operación más compleja. Cuando estábamos creando información documentada, hace años trabajamos en algo que se llama la pirámide documental. Vamos a retomarla nuevamente para repasar esto. Arriba en la pirámide está lo que la dirección estableció como norte, esa dirección estratégica para mi organización. Tenemos la política y los objetivos. Ok, misión, visión, todo eso lo pueden colocar ahí. En el medio tenemos esa información documentada
que debemos mantener. Tanto lo que está acá arriba como lo que está en el medio, yo lo debo mantener. Procedimientos, guías, protocolos, toda esta información yo la debo mantener. ¿Ok? ¿Y cuál es la base de la pirámide? ¿Cuál es la evidencia que mi sistema de gestión se está implementando y está siendo eficaz? ¿Cuál es la evidencia? Los registros. Esta información yo no la voy a mantener. ¿La voy a qué? Conservar. Conservar, muy bien, excelente, yo la voy a conservar. Entonces, cuando estoy creando esa información documentada, hace algunos años, antes con las versiones anteriores de las normas, teníamos algo que se llamaba procedimientos de control de documentos y teníamos para los registros un procedimiento para el control de los registros. Ya la norma no me pide eso explícitamente, pero repasando cómo lo hacíamos antes y para que tengan ustedes un norte, tanto la política, procedimientos, guías, protocolos, todo lo que yo tengo acá arriba, yo lo voy a mantener y lo voy a crear. De hecho, hasta los formatos. Pero ya las evidencias de la implementación de mi sistema, yo lo voy a conservar. Y esa es la base de esta pirámide. Espero que con eso, prácticas del siglo pasado, códigos, listas, maestros, procedimientos, sí. Hay una publicación que hice hace poco sobre los códigos. Eso me escribieron una cantidad de cosas en algunos grupos. Sé que ha herido susceptibilidades, pero sí, vamos a despertarnos. Hoy tenemos mucha tecnología, tenemos que adaptarnos, tener sistemas mucho más ágiles, mucho más fáciles. No estoy diciendo de que no puedas tenerlo, ya lo vamos a ver. Puedes tenerlo, pero la norma no me lo pide. Carolina, ¿quieres opinar algo antes de avanzar? Una consulta con lo que usted está mencionando ahorita, teníamos los procedimientos. Entonces, ¿cómo pondríamos el nombre al nuevo documento que me habla de mantener y de conservar? ¿Sería mantenimiento y conservación de la información? ¿Qué nos sugiere? Me pregunta si lo debes llamar procedimiento o si debes llamarlo mantener y conservar. ¿Es así? Sí, ya procedimiento no aquí, ¿verdad? Sino que sería mantenimiento y conservación de la información, ¿o qué nos sugiere? Ok, excelente pregunta. Mira, la norma te está colocando la vida más fácil. La norma no te está diciendo cómo llamarlos. Es tu decisión como empresa si tú quieres que se llame procedimiento de sandblasting. Es decisión tuya si quieres llamarlo procedimiento, guía, protocolo. Es tu decisión. Es tu decisión. Ya lo vamos a ver en la identificación, lo que nos pide la norma. ¿Ok? En el requisito de la norma, lo que te está diciendo es cuando hablamos de mantener, les he escrito o les he colocado esto para que tengan como una visión. Son esos procedimientos, estos documentos como política y objetivos. Los mantengo. Pero ya las evidencias son los registros y yo los conservo. Básicamente eso. No sé si hasta ahí vamos bien. Me colocan una manito. Si avanzamos, ¿vamos bien? Ok, excelente. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, esta última sección, mirémonos qué nos pide 751. Entonces nos dice en las generalidades, la empresa en su sistema de gestión o el sistema de gestión de la organización debe incluir la información documentada requerida por este documento. ¿Qué quiere decir esto? Oye, revisen en la norma cada vez que la norma diga mantener y conservar, mantener, o si dice conservar, o en algunos casos más encontrar mantener y conservar, yo sé que de ese numeral la norma me está pidiendo información documentada. Esa la tengo que tener. ¿Cuál es la información mínima que debe tener una empresa, sea en Italia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Nicaragua, en Colombia, en Perú, que también tenemos de esta comunidad en Perú? Hace poco vi que alguien se conectó de Argelia, eso me sorprendió, pero bueno, creo que también se unieron algunos de España, pero bueno, no importa. Debe tener la información
mínima que esté pidiendo la norma. Oye, Ricardo, ¿y cómo sé yo cuál es la información documentada que está pidiendo la norma? Cada vez que tú leas que nos dice mantener o si dice conservar o ambas, ya sabes que me está pidiendo información documentada de ese numeral. Ok. Y ahora, la información documentada que la organización o la empresa determina como necesaria para la eficacia del sistema. ¿Cómo así? La que la empresa decidió que iba a tener. Entonces yo tengo que tener la información que me pide la norma y la información que yo como empresa decidí que iba a tener, siguiendo, ya acuérdense lo que vimos en 442 y 8.1. Yo planeo cuál es la información documentada que voy a tener para la operación de mis procesos. Ok. Ahora bien, ¿qué diferencia una empresa de la otra? ¿Y qué diferencia la información documentada de otra? Veamos lo que nos dice la norma. En ese numeral hay una nota y nos dice que eso va a depender de qué? Del tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa pequeña, micro o mediana o grande. No es lo mismo. Dependiendo, si es una empresa de 2 trabajadores, por favor, no va a tener los 544 procedimientos que va a tener esa empresa grande. Una empresa pequeña va a tener, su volumen de documentación va a ser mucho menor, mucho menor. Esa información documentada va a ser mucho menor. Si es una empresa grandísima, pues indiscutiblemente va a tener más procesos y su información documentada va a ser mucho más grande. Pero también tengo que tener en cuenta la competencia del personal. Si todos en mi empresa son ingenieros graduados de la NASA, tienen 4 maestrías, yo les tengo que a ese personal crearle un instructivo para que prendan el computador. Yo voy a decir, no es necesario. Ellos son competentes. Voy a tener una información documentada mucho más aterrizada a las competencias de estas personas. Pero si resulta que yo no tengo este tipo de profesionales, sino que tengo de un nivel mucho más bajo y veo que existen errores cuando se diligencian las cosas, yo decido tener, por ejemplo, instructivos o guías que ayuden a implementar el sistema de gestión. Por aquí tengo una manito levantada. Adelante, Ana. Ajá, buenas noches. Hola. También tiene que ver con el alcance que se defina en el sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Porque no es igual una empresa de contabilidad que una empresa de ingeniería o de construcción que tiene controles adicionales a lo que es otro tipo de empresa estrictamente de servicios que no tienen impacto grande en lo que tiene que ver, por ejemplo, liberaciones y ese tipo de cosas. Pues que realmente tienes toda la razón, depende del alcance del sistema, realmente depende de lo que haga la empresa, la misión de la empresa. El sistema tiene que ser apropiado a la realidad de la organización, a lo que hace. Entonces, como tú lo anotas, si es una empresa de contabilidad, mira que a veces decimos, pues, listo, esa empresa de contabilidad debe tener unos controles de acuerdo a los procesos que definió o que determinó en 441. Ellos planearán cuál es la información documentada, pero en realidad la información documentada, ¿de qué va a depender? Del tamaño de esa empresa. Y ya lo miramos, que se lo explicaba, del contexto de la empresa, de los riesgos, de las necesidades, expectativas de parte interesada, de la regulación. Si como la notas de esa empresa contable, también puede tener una regulación. Aquí en Colombia, la DIAN tiene una cantidad de requisitos. El tamaño de esa empresa, no lo mismo será una empresa de contabilidad pequeña que una empresa muy grande o una empresa de ingeniería como la nota. Pero también la competencia de ese personal. Y además de eso, la complejidad de sus tareas. Una empresa en donde ellos tengan un reactor nuclear, ¿sí? Un reactor nuclear, ¿ok? No tendrá el mismo nivel de documentación que una ferretería o que una empresa que fabrique zapatos. Su documentación será diferente, ¿ok? Hasta aquí, ¿estamos bien? Que eso es lo que nos pide 751. Vas a crear la información documentada que pide la norma. Además de eso, la que tú decidas, pero la que tú decidas va a depender de la realidad de tu empresa, del tamaño de tu empresa, de la competencia de tu personal y la complejidad de tus tareas y de tus procesos. Alexandra, bueno, no sé si levantó la mano.
¿O avanzamos? No, qué pena. Ok, perfecto. Muy bien, excelente. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí les ha gustado esta sesión. Díganme con una manito bien. Me pueden escribir también en el chat. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se sienten bien? Ok. Ok, ya les respondo ahorita al finalizar. Si quieren nos quedamos las preguntas sobre riesgos y sobre la certificación 6001. Ok, la norma 9001 menciona más de 50 veces información documentada. Seguramente hay que revisar si tiene esas dos palabras, mantener y conservar, Eduardo. Y ayúdame con ese ejercicio y miremos si tiene esos 24 requisitos que plasmamos en ese artículo. Ok, muy bien, excelente. Entonces vamos con esto que era o que es un punto ahí en LinkedIn o en LinkedIn. Me están escribiendo, me han dicho una cantidad de cosas, pero es la realidad. La norma, ninguna de las tres nos pide que tenga código. Yo no he dicho que no los tengas. Ok, ¿quién decide si los quiere tener o no? La empresa. La empresa. Entonces vamos a ver qué nos pide realmente la norma. En 752, la norma nos pide que cuando vayamos a crear información documentada, la empresa, la organización, debe asegurarse de lo siguiente: que esa información documentada tenga la identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. Hasta ahí, la identificación y descripción, por ejemplo, título. Yo tengo aquí mi título. La fecha, puedo tener una fecha en esta lámina que tengo aquí. Sí, aquí me dice una fecha, ok. El autor o el número de la referencia. Pero no me está diciendo aquí en ninguna parte que tiene que tener un código. Vamos, por favor, si los quieren usar, decisión suya. Claro que estoy de acuerdo con ustedes. Si yo tengo un laboratorio donde yo tengo 448 métodos para hacer ensayos y para mí es mucho más fácil codificarlos para poderlos listar y controlar, coloca los códigos. No tengo problema con eso. Si te facilita la gestión de tus documentos, colócalos. Pero si tu empresa no es un laboratorio, es una empresa de servicios donde existen 10 trabajadores, hay mucho más empresas pequeñas que empresas grandes. Tengo 10 trabajadores, tareas muy sencillas. ¿Es necesario que le coloquemos código si lo que tengo son 30 procedimientos? Decisión de tu empresa. Es decisión, pero la norma 9001 o 45001 ni 14001 me pide eso. Ok. Vamos a 10.013. En esta norma, en 10.013, nos dice, bueno, aquí está en inglés y en español, pero en algo, la organización debería considerar los medios y el formato de la información documentada que apoyará la implementación eficaz del sistema de gestión de calidad con respecto a cuándo, dónde, cómo y por quién se accederá y utilizar la información documentada cuando sea necesario y cómo interactúan los medios de soporte dentro de la organización. No me está hablando tampoco nada de códigos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los medios, recuerden que puedo tenerlo impreso. No digo que no, claro que sí, pero ya por medio ambiente, las prácticas actuales nos llevan a no tener documentación impresa. Hoy trabajamos mucho en lo digital, pero si tu empresa quiere tenerlo impreso, es decisión de la empresa. Estás impactando más en medio ambiente, pero puedes tenerla impresa. Pero puedo tenerlo de forma digital, y puedo tenerlo en video, puedo tenerlo en la intranet, puedo tener mucha información documentada de apoyo. Ok. Entonces, yo puedo tomar la decisión de tener mi procedimiento que diga su identificación y puedo decirla con el proceso que está asociado. Puedo acompañarlo de la versión y de la fecha. Ricardo, ¿y cómo lo identifico? Lo está identificando con su nombre. Me dijeron por ahí. ¿Y cómo le haces trazabilidad? Pues sencillamente yo le hago trazabilidad con el nombre del procedimiento, a qué proceso pertenece y con la versión y la fecha en que fue aprobado ese documento en mi organización. No, pero yo quiero colocarle código. Está bien. Puedes colocarle el nombre y puedes colocarle un código que te ayude.
Ok. ¿Quién decide esto? A ver, respóndame. ¿Lo dice la norma o lo decide la empresa al colocarle código? Aquí en el chat pueden colocarlo. La empresa decide eso. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Un ejemplo, simplemente para que lo tengamos, yo estoy creando esta información documentada, coloco el nombre y con eso lo identifico, tengo la versión y la fecha en que fue aprobado, mi objetivo, mi alcance. Por lo general, yo estoy creando esta información documentada y me voy a ayudar a cómo lo controlo. Entonces, esto no lo dice la norma, esto lo decide la empresa. Una práctica que usamos es tener un listado, ¿sí? Un listado donde esta información documentada yo voy a controlar, ¿ok? Yo la voy a controlar y voy a decir, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué proceso está asociado? ¿Cuál es el medio? La versión. Y bueno, y estas clásicas auditorías. Chequeo que la fecha sea la misma que está aquí en el listado, que tenga la fecha de aprobación. Con eso evito el tema de los obsoletos y todo eso. ¿Dónde va a estar resguardada esa información? ¿Dónde la voy a almacenar? ¿Dónde va a estar disponible también? Oye, pero es que ya mi empresa tiene una intranet, mi empresa tiene un software o lo tenemos en carpetas virtuales. Tú decides cómo va a estar qué disponible, si la tienes en PDF, en una nube, quién va a ser el responsable de esa información documentada. Puedo apoyarme en esa lista. Puedo tener mi encabezado, una pregunta, a ver, ¿quién me dice? En algo de lo que les he explicado, está la obligación de que todos los documentos tengan el logo en la esquina superior izquierda. ¿Dice la norma eso? Lo dice. Debes colocar el logo en el encabezado. No lo dice la norma. Eso es una práctica que han utilizado las organizaciones por muchos años para darle la identidad corporativa, pero la norma no dice eso. Jóvenes o participantes o jóvenes, todos somos jóvenes aún, ¿podríamos colocar esto en el pie de página? ¿Sí o no? ¿Quién decide eso? La empresa. La empresa. Lo importante es que sea identificable, ¿ok? Y con esta referencia nos vamos a ayudar, ¿ok? Nos vamos a ayudar. Ok, entonces, listo. Mi nombre, tengo a qué proceso pertenece, la fecha de aprobación. Son controles que ha definido esta organización para esta información documentada. La versión, ok. El formato y ¿qué más nos pide la norma en 752? El formato, eso no lo he explicado. El formato, por ejemplo, el idioma, la versión del software y los medios de soporte, por ejemplo, papel, electrónico. Bueno, sí, creo que ya hablé con respecto a esto. En 752 nos pide esto la norma. Y en el literal C, qué pena. Y en el literal C, se me fue. Me estoy robando un poco más de su tiempo. Les dije 1 hora, pero bueno. Vamos a... En literal C nos pide, establece controles para ¿qué? La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de esa información documentada. ¿Ok? ¿Ok? Claro que sí. Ojalá que muchos auditores comprenden esta información, pero ¿qué te recomiendo? Tranquilidad, paciencia, respira. Cuando un auditor desee reportar un hallazgo, que te diga, es obligación que tenga código, a menos que tú lo digas en tu procedimiento. Con el mayor respeto le puedes decir al auditor, ¿podríamos indicarme en qué? Esto no le gusta mucho a los auditores, pero ¿podría indicarme en qué numeral de la norma explícitamente nos pide que tengan códigos? Con el mayor respeto, lo puedes hacer. Y hay auditores que de pronto reculan y dicen, no, es una buena práctica. Eso es otra cosa. Ok, hay otra cosa. Ok. Entonces, les decía, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y la adecuación. Establece cómo vas a revisar y cómo vas a aprobar esa información documentada.
quiero que me ayuden y me escriban o me digan, pueden abrir el micrófono, si aquí en lo que estoy leyendo o lo que establece la norma dice que esto tiene que ser aprobado con una firma de color rojo por el gerente. ¿Dice eso? No lo dice. No dice que tiene que tener una firma. Rompamos paradigma. Es obligación que para aprobar los procedimientos tienen que estar firmados. No, la norma no dice eso. Oye, yo lo quiero aprobar en una reunión y hacemos un acta de la reunión o un audio que voy a tener de la gerencia aprobándome el procedimiento. Puedes tenerlo. ¿Ok? No, pero para mí es más fácil con la firma. Bueno, eso es lo que decía la empresa. ¿Ok? Entonces, yo reviso que ese documento esté alineado el contexto a la realidad de mi proceso, lo reviso, luego lo he elaborado y puedo pasarlo a la fase de aprobación con los mecanismos que he definido en mi empresa. Hasta ahí estamos bien. Estamos bien ahí. Por un correo también lo puedo hacer. Muy bien. Vamos bien. Excelente. Ok, listo. Entonces ahora, en 753, esa información documentada requerida que yo debo controlar, y aquí coloco esta palabra para que se ayuden. Aquí ya estamos hablando de la conservación o de conservar. Vamos a controlar esta información documentada. También aplica también para mantener este punto de esté disponible y sea idóneo para su uso. Yo voy a controlar que esté disponible. ¿Qué significa eso? Si yo soy el líder de compras, ¿dónde debe estar el procedimiento de compras? En compras, en mi oficina, en mi computador, donde yo lo dije, o tiene que estar en la oficina del coordinador de calidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Dónde debería estar ese procedimiento de compras? ¿En la oficina del líder de compras o en la oficina del coordinador de calidad? En compras. Compra que esté disponible y sea idóneo para su uso. Clave para ustedes que quieren implementar sistemas o quieren auditarlo o quieren ser consultores de este tema. Tiene que estar disponible en compra. Punto. Se acabó la discusión. No hay nada que discutir ahí. Ahí está muy claro en la norma. Ok, ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Cómo se protege esa información documentada? Bueno, más bien, ¿cómo se protege y cómo vamos a controlar esta información documentada estableciendo controles para su distribución, acceso, recuperación y uso, su almacenamiento y preservación, el control de cambio, conservación y disposición? Estos puntos que estoy subrayando acá aplican mucho para conservar. Y ayúdenme, cuando dice la palabra conservar, ¿a qué le suena eso? Vamos a ver si esta sesión está siendo eficaz. ¿A qué le suena? Registro. Proteger. Proteger, muy bien, a los registros, muy bien, a los registros. Ok, entonces yo voy a decidir dónde voy a conservar esos registros, dónde vamos a tener acceso. Oye, Ricardo, pero también un procedimiento debe definir cómo se distribuye. Claro que sí, yo no estoy diciendo eso. Pero usualmente debes definir controles para toda la información documentada, pero sobre todo para los registros, cómo los vamos a recuperar, dónde los vamos a almacenar. Entonces, ya finalizando las recomendaciones, yo tengo un procedimiento. Atento a este punto. Cuando estén redactando el procedimiento, los estén elaborando, yo defino un procedimiento. Ese procedimiento tiene unas actividades y atención, ayúdense, definan de esa actividad cuál va a ser el registro. Aquí con esto estoy cumpliendo 442 y 8.1 de 9001, ya lo veíamos. Yo estoy planeando cuál es la documentación que va a ser evidencia, ¿sí?, de esa actividad o de mi proceso. Muy bien. Entonces, aquí ¿qué dice? Oye, de esta actividad vas a tener un cronograma de ¿qué? De mantenimiento. Ok. Entonces yo tengo mi cronograma bien chévere, aquí está mi registro, lo estoy implementando, está por fecha, por equipo, los meses, si se está cumpliendo, ¿no? Aquí tengo mi cronograma, esa es mi evidencia. Muy bien. Esa evidencia
¿dónde la voy a guardar? ¿La voy a guardar en dónde? ¿En la casa, en mi casa, o la voy a guardar en la empresa? ¿Dónde voy a guardar esa evidencia? ¿Dónde? Entonces, espera un momentico, la norma me dijo que yo debía establecer dónde iba a proteger, cómo iba a controlar, proteger, conservar esta información documentada. Entonces, yo digo que ese cronograma de mantenimiento yo lo voy a retener de forma indefinida porque lo tengo de forma digital, medio magnético. Aquí estoy diciendo cómo lo conservo, o mi tipo de almacenamiento, mi medio de archivo digital. No, Ricardo, pero yo no lo quiero tener digital, yo lo quiero tener impreso. Bueno, aquí colocas impreso. Tú decides cómo vas a almacenar y el medio de archivo de esa información documentada. Claro que sí, esta es la famosa matriz de registro o el listado maestro de registro. Claro que sí. La norma no dice, tienes que tener un listado maestro de registro, no lo dice, pero es una ayuda. Si lo haces con este listado, tú defines cuáles son los registros y de cada registro vas definiendo su tiempo de retención, cómo va a ser el medio de almacenamiento. Puedes tener, si obedece un formato o la fecha o la versión de ese formato, dónde estaría el formato en blanco y dónde almacenaría el digital o el que esté impreso. Y estos mismos serían criterios de recuperación. Y además de eso, cuál va a ser la disposición final cuando se venza o se cumpla ese tiempo de conservación. En Colombia particularmente, por ejemplo, evidencias de SCT, por lo general asociadas a un trabajador, nos pide que las debemos mantener por 20 años. No lo dice la norma, lo dice la ley. Entonces, yo también tengo que tener en cuenta requisitos legales. Acuérdense de contexto externo, acuérdense de 613 en ISO 45001, identificar requisitos legales. Ok, luego que se vence ese tiempo, ¿qué voy a hacer con esos registros? Y sí, tengo ese listado. Ya para finalizar, les voy a dejar esto por acá. Por ejemplo, una empresa establece su procedimiento para elaborar los documentos. Ok. Se me cerró. Una empresa tiene su procedimiento para base para relación y control de documentos y registros. Esta empresa decidió que iba a tener ¿qué? Códigos. Listo. Además de eso, la empresa cuando elabora los procedimientos dice, mis procedimientos van a tener mis documentos van a tener diferentes tipos o van a ser de diferentes tipos. Puedo tener manuales, puedo tener caracterizaciones, procedimientos instructivos, formatos. Ahora bien, el contenido de este documento puede tener, de acuerdo, si es un manual debe tener objeto y alcance. Si es un procedimiento debe tener objeto y alcance. Si es un instructivo solamente le aplica objeto. Si es un formato no le aplica nada de esto. ¿Ok? Si es una matriz de caracterización, la normatividad. ¿Quién decide esta estructura de documento? ¿Quién decide eso? La empresa. No lo dice la norma. Yo definí mi estructura de documento. Aquí algunas definiciones de lo que tendrá ese documento y vienen los pasos que voy a seguir. Identifico la necesidad de crear una información documentada. Solicito por medio de un formato esa creación. Aquí defino quién debe hacerlo. Aquí defino el paso para revisar y aprobar esos documentos. ¿Ok? Aquí defino cuáles son esos pasos para revisar y aprobar esos documentos. Si se dan cuenta acá, no es claro si yo los debo aprobar con una firma o no. Si tú quieres, tú defines explícitamente cuál va a ser el mecanismo de aprobación. ¿Ok? Es probable que ellos te expliquen, no, en la forma hay un campo donde queda el visto bueno del líder. Ok. Esto es un ejemplo de una empresa real, de una empresa. Ellos están definiendo cómo revisen y aprobar los procedimientos. Aquí tengo una pregunta. ¿Los registros deben estar firmados por un revisor? No entiendo mucho la pregunta. Si es Perdón, ¿cómo estás, Ricardo? Solo para aclararte la pregunta. Entonces. Okay, adelante, tranquila. Tú te
Tú te referías a que los procedimientos no necesariamente deberían ir firmados, ¿verdad? Porque depende cómo lo establezca en la organización. Pero con respecto a los formatos o a los registros que tengo, por ejemplo, ¿es necesario que yo siempre revise que el registro esté bien hecho o algo así, o es igual opcional? Ok, buena pregunta. Ok. Repito, no es obligación que los procedimientos tengan una firma de aprobación. Lo define la empresa. Si la empresa quiere tener una firma de aprobación en la portada y lo firma, eso lo decidió la empresa. No, yo lo puedo aprobar con un WhatsApp. Se han visto casos, o con un correo o un acta, está bien. Ahora, siguiendo con la pregunta de Mónica, me dice que si los registros deben tener una firma de revisado. Aclaremos, es una muy buena pregunta. En algunas empresas yo puedo tener un formato. El formato tiene esos campos en blancos prediseñados para evidenciar esa actividad. Cuando ese formato, cuando yo lo diligencio, se convierte en ¿qué? Ayúdenme. Cuando yo diligencio ese formato, cuando ya yo lo implemento, Registro. Registro. se convierte en registro. Ok. Si en la empresa decidieron que para aprobar este formato debe tener una firma de revisión y aprobación, sí debe tenerla. La forma, el formato o el foro. No lo dice la norma. Si ustedes decidieron que para aprobar el formato debe tener una firma de revisión y aprobación, lo definió la empresa. Ahora, eso, hasta ahí estamos bien, Mónica, ¿está claro? Sí, es lo que estás hablando hasta antes de diligenciar un registro. Pero, por ejemplo, cuando yo ya tengo datos, por ejemplo, de máquinas, ahí yo debo volver a revisar como sistema de gestión de calidad, por ejemplo. Si es una práctica de tu empresa donde diga, voy a revisar, voy a colocarle un campo que lo he visto bastante, de revisado por el líder del proceso y revisado por el líder de calidad, es decisión de la empresa. Pero no es obligación de la norma que todos los documentos los revise la gestión de calidad, ¿verdad? O sea, porque La norma no dice eso. La norma no dice menciona eso. que por norma tenemos que firmar todo gestión de calidad. No dice eso la norma. Eso seguramente es una decisión de la empresa que les ha dado tranquilidad, que todo lo ha revisado el líder de calidad. No creo que es un malentendido que lo puedo mejorar mejor. Gracias. Ok. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Listo, les estaba mostrando un esquema de pasos para crear información documentada. Se identifica, se solicita, se revisa y se aprueba. Se suben los documentos a la intranet, se actualiza el listado de documentos, se socializa, se controlan los documentos externos. Esto es un procedimiento clásico en una organización, ¿ok? Y tiene su control de cambio, ¿ok? Yo quiero que ustedes mismos revisen que este procedimiento no es muy claro cómo se revisan y se aprueban la creación de la información documentada. Es probable que en la forma que están citando aquí, ellos lo hagan. Mi invitación y mi recomendación es que ustedes decidan muy claro cómo se hace. Por ejemplo, veamos este ejemplo que les coloco acá. Valga la redundancia. ¿Qué dice esta empresa? Nosotros elaboraremos todos los documentos siguiendo estas aplicaciones. Google Workspace, Google Docs, Sheets o Slides, con su modo de edición. ¿Cómo los elaboraremos? Los revisaremos y como evidencia de la revisión, lo tendremos con la aprobación de cada app. Entonces, en esa app, el usuario que se define, que va a revisar, ¿sí? Ingresa con su usuario y le da un check de que ha sido revisado. Y la aprobación es exactamente lo mismo. Te queda toda la trazabilidad de quién lo revisó y quién lo aprobó. Pregunta, ¿utilizó una firma? No, esto es lo que está reemplazando la firma. Es un mecanismo de revisión y aprobación. Pregunta, ¿cumple con la norma? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y aquí les regalo el flujo donde se elabora, se revisa, se aprueba.
estoy diciendo quién es el responsable de esas revisiones y aprobaciones siguiendo ya la app que hemos definido. Ok, me robé varios minutos adicionales. ¿Qué les pareció esta sesión? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. He robado 20 minutos más. Espero que les haya gustado bastante esta sesión. ¿Qué les pareció? A ver, si tienen alguna... No, muy interesante como siempre, la verdad, sinceramente, Ricardo, espectacular, excelente. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Sí, súper chévere. Muchas gracias por tu aporte. La verdad, es interesante conocer igual los puntos de vista acerca de la norma. Gracias. Con gusto. Sí, muchas gracias, Ricardo. Sí, Bastante. es una manera de calibrarnos, ¿verdad? Y ver en qué podemos mejorar. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Muy bien. Bastante interesante. Gracias, Ricardo. Muy puntuales las preguntas. A veces uno con preguntas tan sencillas se perturba uno mismo manejando el sistema. Uno será que lo pone, lo quita, lo esto, y uno mismo siento que se enreda. A veces quiere hacer algo tan complejo cuando es muy sencillo. Muy sencillo. Esa es la invitación, Natalia. Muchas gracias por opinar. Esa es la invitación. Excelente por acá. Uno se da cuenta cómo siendo una norma internacional se adecúa a diferentes países. Por ejemplo, yo estoy en Venezuela y es muy, muy, muy similar a lo que nosotros hacemos por acá en empresas que están certificadas. Excelente, Ana. Me alegra. Aplicable a cualquier país. Eso es. Sí, Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Cuando uno tiene una pregunta, pues lo que te caracteriza es que al siguiente comentario le contestas. Entonces, sí es difícil preguntar cuando estás haciendo estos seminarios. Ok, con el mayor gusto, Efraín. Esa es la idea, aportar y ayudarlos a crecer. Para eso estamos. Bueno, si pueden activar las cámaras los que quieran para regalarnos aquí una fotico, para que la tengamos los que puedan. A ver. Ya veo a varios. Ok, ya veo a Eduardo también, Marcelo, Carolina, Gerardo, Alex. Bueno, mi amiga Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, Lisbeth, Efraín, ok. Bueno, preparados, 1, 2 y 3. Carolina. Ok, vamos a ver si salió la foto. Bueno, debo buscar algún recurso para que estas fotos sean mucho más fáciles. Ok, bueno, les deseo una feliz noche. Espero haberles aportado a su crecimiento. Que descansen y listo, sigamos en el chat creciendo esta comunidad. Gracias, Ricardo. Excelente. Muy buen aporte todo. Gerardo, con gusto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Saludos. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo, y buenas noches para todos. Gracias, Ricardo. Buen aporte. Feliz noche, muchas gracias. Ok, con Gracias, buenas noches. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Igual.